Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ¿les parece que empecemos con los materiales del módulo 2, a presentar los materiales del módulo 2, ¿sí? Si ustedes vieron el cronograma y prestaron atención a las actividades que hay que hacer clase por clase, yo sugerí que para esta clase ustedes ya tengan leídos los materiales introductorios del módulo 2, ¿sí? Esos materiales son 4 textos, 2 están por fuera de la bibliografía, que son los textos de María Cecilia Pereira y María López García, y otros 2 están como preámbulo, estudio preliminar de la selección de textos que ustedes tienen de nuestras fuentes, que es Peirce. Y esos textos son los de Roberto Marafiotti y Victorino Seccheto. Bueno, como habrán visto, estos textos lo que van a hacer, un poquitito nosotros hoy vamos a reponer algunas cosas que estos textos introductorios trabajan, es contextualizar y explicar las nociones centrales de Peirce, en este caso, ¿sí? Y bueno, y nuestra fuente está compuesta por fragmentos. Tenemos un texto bastante completito, que es la carta a Lady Welby, que es una carta que el autor le escribe a una amiga, y después tenemos un texto que se llama La ciencia de la semiótica, del cual ustedes tienen fragmentos, que, bueno, ahí tienen una recolección, digamos, de materiales que, bueno, que Peirce no publicó, que son inéditos. Esa es una de las primeras dificultades que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando leamos esta fuente. Ustedes seguramente, si pudieron hojear o leer los materiales, ya se habrán dado cuenta que hay una sucesión de fragmentos y que los subtítulos, bueno, nos van orientando, por lo menos respecto de la temática que estos fragmentos tratan, ¿no? Y bueno, acá como les escribo, la mayor parte de los escritos de Peirce quedaron inéditos en el momento de su muerte. ¿Sí? Recién en el 59, en 1959, se publica los materiales que se encontraron sueltos. Muchos de ellos implicaban procesos de corrección que había realizado el autor, de reformulación de sus ideas, ¿sí? Y se publicaron en inglés recién en el 59. En castellano las ediciones son posteriores. Esto dio pie, ¿no? Esta gran masa de textos que se recolecta y también esta fragmentación que tiene la obra, ¿no? De tomar las notas, etcétera, dio pie a que haya muchísimas interpretaciones sobre este autor, que es un autor norteamericano, que en realidad como título él era químico, venía de las ciencias duras, y que, bueno, toda su reflexión que es importante, digamos, la reflexión que él va a ser reconocido, y todo su ámbito, sus amigos, su círculo intelectual, giraba en torno a la filosofía norteamericana, que sí que hoy vamos a hablar un poquitito de eso. Entonces, bueno, acá tienen un par de aclaraciones para antes de leer el texto, ¿no? Tener en cuenta estas condiciones de producción de esta obra, que son fragmentos, que no es, igual que Saussure, una obra de autor, una obra en la cual el sentido está como armado, concluido, cerrado por un autor, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la primera aclaración. Tengan en cuenta también que estamos en el mismo contexto, básicamente, fíjense, 1839-1914 muere Peirce. Estamos bajo el mismo contexto de escritura que de Saussure, ¿no? Son contemporáneos, si bien no se han leído uno a otro, hay un mismo clima de ideas, digamos, ¿no? Hay un mismo escenario. Pertenecen a dos tradiciones académicas muy distintas.
Saussure, al ser hablante francés, pertenece a la tradición dentro de los estudios de semiótica o semiología, pertenece a la tradición francesa, fue leído principalmente por franceses, y Peirce norteamericanos, la tradición anglosajona. Esto va a marcar una diferencia importante respecto a cómo se conozca la ciencia que estudia los signos desde cada tradición, ¿sí? Como Saussure la llamó semiología, para la tradición francesa es ese término, semiología, como Peirce la llamó semiótica, para la tradición anglosajona hablamos de semiótica. En la actualidad se utilizan indistintamente los dos términos. A veces se le otorga a la semiótica un valor, como que los congresos de semiótica están referidos a el estudio de distintos tipos de signos, ¿sí? No solamente el verbal. Pero bueno, indistintamente se pueden usar uno y otro porque en realidad, digamos, es la misma disciplina, ¿sí? Otra cuestión para tener en cuenta es cómo enmarcar la teoría de los signos en Peirce. Es muy diferente. Yo ya un indicio les di. Este autor, su círculo intelectual, eran filósofos. Así que su teoría de los signos se enmarca en esa área del conocimiento y fundamentalmente se inserta en una teoría nociológica, ¿no es cierto? Una teoría del conocimiento, no una teoría del conocimiento científico. ¿Mm? Ahí que ustedes tienen en la bibliografía, que se resalta esto de que Parser es un epistemológico. Bueno, su teoría del conocimiento se aplica al conocimiento científico también, ya vamos a ver un poquitito hoy, pero, pero fundamentalmente Peirce está preocupado por cómo conocemos en la vida cotidiana, ¿sí? Por cómo se conoce, por todo tipo de conocimiento, cómo se aprende la realidad. En realidad esa sería la preocupación. Y en función de esa preocupación, un modo para aprender la realidad, en realidad el más sofisticado y el más completo para Peirce, es la semiosis. ¿Sí? La semiosis es un modo, es ese conocimiento de la realidad a través de los signos. ¿Mm? La semiosis va a implicar un proceso, ¿no? Ahí, ahí está la teoría de los signos de Peirce, ¿sí? Y la semiótica va a ser la disciplina, ¿sí? Que estudia, la ciencia que estudia esto. ¿Mm? Entonces nosotros acá tenemos en este cuadrito que lo grafica claramente cómo la semiótica se encuentra dentro de una teoría del conocimiento que en algún momento Peirce va a llamar ideoscopía, en uno de los materiales que ustedes tienen, y que, bueno, su objeto de estudio es la semiosis. ¿Mm? Bien. Para entender un poquitito más esto de el vínculo con la filosofía, el marco teórico de donde está pensando Peirce, toda la teoría de los signos, etcétera, habría que contextualizar un poco y hablar del pragmatismo filosófico, ¿sí? No, no estamos hablando, no se confundan, no es lo que se conoce en lingüística como pragmatismo, no tiene nada que ver con el pragmatismo en términos lingüísticos, sino que esta es una corriente de pensamiento que tuvo su epicentro en Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, hay muchos autores, muchos filósofos que responden a ella. Uno de ellos era amigo de Peirce y es William James, ¿sí? Y bueno, en general Peirce se inserta en esta corriente pragmática, pero
tiene puntos de diferencia, ¿sí? Hay puntos en donde se va a diferenciar. Donde básicamente hay acuerdo es en esta idea de un empirismo radical, ¿sí? Estos filósofos quieren ir a las cosas, quieren ir a la empiria. No son metafísicos, especulativos, sino que son filósofos en donde todas sus preocupaciones están vinculadas con la experiencia. ¿tá? Fíjense, por ejemplo, acá lo que dice James, ¿no es cierto? Lo único que es discutible entre los filósofos se puede definir en términos extraídos de la experiencia. Sobre eso hay que discutir. Todo lo otro no sería filosofía para este autor, ¿sí? Y fíjense que hay un concepto que después lo vamos a explicar un poquitito más en Peirce, que es el de la clarificación pragmática, que ustedes no lo tienen en la bibliografía, pero es un poco para darle el marco, que él piensa a esta clarificación pragmática, ¿no? Como hábitos de experiencia, de nuestras concepciones, ¿no? Es como que hay una vinculación entre el pensamiento y el hacer, ¿no? Entonces, a partir de nuestras ideas, de nuestras creencias, a partir de la creencia en los conceptos, nosotros generamos hábitos, y esos hábitos van a modificar nuestras conductas, nuestras experiencias, ¿sí? Y dice que, bueno, que esto permite expandir los límites de la experiencia, y esto lo vamos a explicar un poquitito mejor en las siguientes diapositivas, ¿sí? Pero en algún punto acá hay como cuestiones que se conectan, ¿no es cierto? Todo lo que es la idea de la empiria, de lo empírico, de la práctica, de la experiencia, ¿m? Y no de una especulación teórica que, bueno, que gran parte de la filosofía occidental, ¿no es cierto? Los grandes autores como Heidegger, ¿sí? Se dedicaron a ese tipo de reflexión, ¿no? A ese tipo de reflexión incluso metafísica en esta época. Entonces, tenemos acá esto que comparten. No obstante, Peirce busca algún tipo de distancia, por lo menos con el pragmatismo de William James, ¿sí? Entonces por eso él dice, bueno, yo no hago pragmatismo, yo lo que hago es pragmaticismo. Es como que en esa variación léxica lo que está haciendo es colocando su diferencia. ¿Y dónde está su diferencia, no? Fíjense, la búsqueda de James era por una filosofía con elementos opuestos a la lógica. Y en ese sentido, es una filosofía que contempla la intencionalidad del sujeto, ¿sí? Hay una voluntad, un sujeto que tiene una voluntad, y eso es contemplado en este marco filosófico. Cuestiones centrales de las cuales Peirce se aleja. Entonces, el que está buscando algún tipo de lógica, en realidad. En algún momento, sé que esto creo que lo explica, y el mismo Peirce, en algún momento en la fuente ustedes lo pueden también visualizar esto. Peirce habla del significado lógico de los conceptos, que se encarnan en hábitos generales de conducta, ¿sí? Esto que estábamos hablando. Esas creencias que tengo, ese significado que tengo de los conceptos se van a encarnar en hábitos de conducta. Y con respecto a la intencionalidad del sujeto, propone, y esto es fuertemente, hay una fuerte presencia en la fuente que tienen que leer, evitar todo tipo de psicologismo. Entonces ustedes van a ver que continuamente, si la interpretación de su texto puede llevar a pensar en un sujeto, en una voluntad, en el recuerdo, en la percepción, él va a decir, esto no se trata de recuerdo, esto no se trata de percepción, no, esto no tiene que ver con el sujeto, ¿sí? Entonces, evitar todo tipo de psicologismo. Y nosotros habíamos visto que esto era como clase, aparte, entiéndanlo, ¿no? Porque también este señor venía de las ciencias duras,
y también era un marco de época, ¿no? Cierta rigurosidad que se buscaba y se pensaba que si se hacía intervenir la voluntad de los sujetos, eso complicaba, ¿no?, el modelo de cientificidad que se tenía. Bueno, ahora vamos a ir viendo, desarmando un poquito toda esta parte, ¿no? La parte del cuadro que responde a Peirce, ¿sí? Entonces a este le vamos a llamar A este B y a este C. Entonces vamos a trabajar un poquitito con la idea de significado de un concepto, ¿no? Y con esto que habíamos dicho de que los conceptos generan hábitos de conducta. Entonces fíjense acá en esta cita. El único modo de completar nuestro conocimiento sobre la naturaleza del concepto es descubrir, reconocer cuáles son exactamente los hábitos generales de conducta que una creencia en la verdad del concepto desarrollará razonablemente. ¿Qué hábitos resultarían de una consideración suficiente de esa verdad? ¿No? Entonces, por ejemplo, piensen, ¿no? Acá les puse un ejemplo. La creencia en la verdad del concepto de estufa. En general nosotros sabemos que una estufa es un objeto que calienta, ¿no? Desarrolla un hábito en nosotros, esa creencia desarrolla un hábito en nosotros, que consiste en que encendamos esa estufa cuando hace frío, ¿está? Entonces, básicamente, la teoría de los signos está empezando a pensar en este sentido, ¿no? Entonces, nosotros obtenemos de ese objeto estufa determinada idea, ¿no? Da calor, y por eso realizamos determinada conducta. Si tenemos frío, la encendemos, si tenemos calor, la apagamos. Ahora vayamos a esa parte un poco más confusa, que era la clarificación pragmática, ¿no? Entonces dice, bueno, esto tiene consecuencias muy importantes. Esto de sacar el significado lógico de un concepto tiene consecuencias muy importantes. ¿Por qué? Porque en realidad nos evitamos las sorpresas, ¿sí? Entonces, mientras las cosas en el mundo ocurren como pensamos como esperamos que ocurra, en función de las creencias de verdad que tenemos, Peirce dice que hay como un flujo de la experiencia, ¿sí? Y no hay peligro de que eso sea interrumpido. Pero puede haber ciertas sorpresas en algún momento. Puede ocurrir que ese flujo de la experiencia se rompa y que haya lo que él dice una crisis de la experiencia. En ese momento, ¿no? En el momento en que se provocan estas crisis, ya nuestros hábitos son insuficientes para salir del paso. Entonces nos tenemos que formular nuevas hipótesis y evaluar esas hipótesis para ver si se modifican o no las anteriores creencias, ¿no? Y además de elaborar hipótesis, tenemos que clarificarlas, tenemos que establecer si las nuevas creencias asumidas pueden considerarse como expectativas, si me sirven para prever, ¿tá? Entonces, de algún modo, el proceso de indagación, este proceso de clarificación pragmática, estaría conformado por la interrupción de un flujo de experiencia, ¿sí? Es cuando tenemos ese elemento sorpresa, la formulación y evaluación de hipótesis y la fijación de una creencia. Entonces, por ejemplo, fíjense, acá yo les doy un ejemplo. La creencia, por mucho tiempo se creyó que la Tierra es plana. Es cierto que hace muy poco tiempo también determinados grupos dijeron que sostenían que la Tierra era plana. Pero eso no llegó a sentarse y a fijarse, quedó como hipótesis, ¿sí? Yo estoy hablando antes de Colón. Antes de Colón estaba la creencia de que la Tierra era plana y todo el fluir de la experiencia
se organizaba en función de viajes que no tenían en cuenta, obviamente, la forma circular, sino que, bueno, si yo quiero llegar de este punto a este punto y la Tierra es plana, tengo este recorrido, no tengo otras, no puedo dar la vuelta. ¿Mm? Pero hubo una crisis de experiencia, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se desarrollaron nuevas hipótesis que se tuvieron que asentar, que se tuvieron que consolidar. Y cuando se consolidan, ¿sí? Fíjense que están los tres momentos: la crisis, la formulación de hipótesis y la generación de hábitos, ¿no? La generación de hábitos, lo que nos permite ahora movernos por el mundo, ¿sí? Contemplando esta nueva creencia de que la Tierra es geoide, redonda, como ustedes quieran, ¿sí? Bueno, así digamos, avanza el conocimiento, ¿sí? A partir de este proceso de indagación. Y fíjense, acá es cuando él está un poquito la idea de evitar el psicologismo, uno de los fragmentos le selecciono, pero acá es cuando él define esta teoría del conocimiento, o ideoscopía, y dice: la ideoscopía consiste en la descripción y clasificación de las ideas que pertenecen a la experiencia ordinaria. ¿Ven? No está pensando solo en el conocimiento científico, o que surgen de modo natural en conexión con la vida ordinaria, sin considerar su validez, su invalidez o su psicología. ¿Tá? O sea, no le importa discutir si esas creencias son verdaderas o falsas, ni tampoco le importa colocar al sujeto, ¿sí? Entonces, de algún modo, acá vemos cómo trata de evitar el psicologismo en esta teoría del conocimiento. Y además nos dice, entonces nosotros tenemos una ciencia, ¿no? Que es una teoría del conocimiento que va a estudiar, que se propone la descripción y clasificación de las ideas que pertenecen a la experiencia, y después agrega el más alto grado de realidad solo se alcanza por medio de los signos, ¿sí? Entonces, bueno, en todos los modos posibles que tenemos de aprender la realidad, Peirce va a privilegiar, ¿sí?, aquel en donde intervienen los signos. Y ahí se enlaza, ¿sí?, la teoría de los signos. Esto, a modo muy sencillo, no se compliquen, no va a ser tema de evaluación, estoy segura, pero bueno, para que ustedes la conozcan y porque lo tienen mencionado en la carta de Lady Welby, bueno, la pregunta sería, ¿no? Acá, ven, acá que dice semiótica y semiosis, acá estaría ubicada la teoría de los signos. Entonces, esa teoría del conocimiento, ¿cómo es? ¿Cómo aprendemos la realidad? Y bueno, esto también implicaría como un proceso, y el más elevado y el más integrador sería este, ¿sí? Peirce va a dar respuestas, a diferencia de Saussure, y ya lo van a ver, por medio de tríadas. Todo está compuesto por 3. Entonces también eso va a ser un ordenador de la lectura para ustedes. Entonces, bueno, hay 3 operaciones para conocer la realidad, ¿no? En la vida ordinaria. Y esas 3 operaciones se llaman primeridad, segundidad, terceridad. Esta, la terceridad, es donde está la semiótica, ¿sí? La primeridad implicaría percibir, ¿no?, la cualidad de la cosa, ¿sí? Por ejemplo, una piedra. De una piedra percibo su cualidad, la dureza. No significa que yo le otorgo esa cualidad a la piedra, sino que la piedra, la cualidad está en el objeto, no está en el sujeto, ¿sí?
Eso es muy importante. Y si ustedes ven con atención la carta de Lady Welby, él lo aclara. La cualidad es del objeto y el sujeto la percibe. ¿Está? Entonces, bueno, de la piedra percibo que es dura. ¿Sí? La segundidad tiene que ver con la experiencia, con el acontecimiento. Me tropecé con la piedra. De algún modo confirmo que, que, es, que es dura, porque pude tropezarme. No es que es blanda, no la aplasté, sino que me tropecé. ¿Sí? Y la terceridad, y es acá donde interviene la semiótica, ¿no? Donde nace la disciplina en función de lo que ocurre de ese proceso semiótico, es que el reconocimiento de la dureza, es decir, la primeridad, y la experiencia del encuentro con la piedra, es decir, la segundidad, me permite poner en relación esas dos cosas y generar una ley. Y esa ley, en este caso, se traduce en forma de hábito. La próxima vez que vea una piedra, en vez de seguir derecho, la esquivo. ¿Está? Entonces, bueno, la teoría de los signos en Peirce se relaciona con esta operación, la terceridad. Y a mí lo que me gustaría es que más allá de la lectura de Sequeto, ¿sí? Que él va a relacionar después estas operaciones con tríadas, con el proceso de semiosis, etcétera. A mí me gustaría que estas operaciones queden acá, ¿sí? Que ya está, que no las veamos en el resto de nuestros materiales. ¿Por qué? Porque no tenemos en los fragmentos que ustedes tienen que leer, no pueden inferirlas, ¿sí? No pueden inferirlas por lo fragmentario que es el corpus que ustedes tienen que trabajar, la selección que ustedes tienen que leer, ¿sí? Entonces me gustaría que respecto de las operaciones de primeridad, segundidad y terceridad, queden entendidas, ¿sí? En función de marcar a la semiótica y que no se repliquen después en las tríadas que vamos a seguir viendo. Van a encontrar ciertas resonancias, ¿sí? Pero pensemos que los signos están acá, ¿está? Van a encontrar cierto mecanismo, ¿no? Ciertas relaciones. Pero pensemos que cuando hablamos de signos, estamos hablando de esta operación, ¿está? De la terceridad, ¿está? Bien. ¿Qué van a leer entonces? ¿En dónde van a centrar la lectura entonces? En dos tríadas, ¿sí? La del signo, que está compuesta por esta tríada, el representamen, acá puse representante, ahora lo corrijo. El representamen, el objeto y el interpretante, y la de la segunda tricotomía, ¿sí? Que es una clasificación, una de las tantas clasificaciones que da Peirce de los signos. Nosotros solamente vamos a ver esta, que se conoce con el nombre de segunda tricotomía, y que los signos allí se clasifican en íconos, índices y símbolos, ¿sí? Bueno, entonces para el viernes, los espero. Vamos a hacer un chat y por ahí antes hacemos una actividad, antes de las preguntas. Los espero para el viernes con la lectura de todos los materiales del módulo 2. Fundamentalmente, si están retrasados, fundamentalmente privilegien la lectura de la fuente, ¿sí? La lectura de los fragmentos de Peirce y también de la carta a Lady Welby, ¿está? Bueno, cariños, no sé si me salió muy bien este video, porque lo estoy haciendo a altas horas de la noche, discúlpenme. Nos vemos el martes, perdón.